capítulo. Bien, hermanos, vamos a Génesis capítulo 2. Por favor, en nuestras Biblias, Génesis capítulo 2 en nuestras Biblias. ¿Verdad? El hombre, el huerto y la mujer. Ok, el hombre, el huerto y la mujer. Vamos a comenzar nada más leyendo los primeros 3 versículos y vamos a orar una vez más al Señor. ¿Verdad? Los primeros 3 versículos y comenzamos ahí. Dice la escritura, ¿por qué no lo vemos juntos ahí sentados, verdad? Con reverencia, los primeros 3 versículos, Génesis capítulo 2, los primeros 3 versículos juntos, hermanos. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Dice que Dios reposó, que Dios reposó. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor, gracias te doy. Te pido que tú nos bendigas, que tú, Señor, nos des gracia en esta mañana. Te pido que me ayudes en poder exponer y explicar tu palabra. Ayúdame a ser ágil, ayúdame a poder también ser relevante. Creo que hay una gran verdad que necesitamos aprender de este capítulo y de lo que tú estás narrando en este capítulo. Te pido que me ayudes, por favor. También bendice a los hermanos en la cuna, hermanas en la cuna, hermanos, hermanas en la cuna, en las clases. Y ayúdanos a poner atención a tu palabra. Por favor, quita cualquier obstáculo en nuestra mente y corazón que impida que recibamos tu palabra, Señor, por favor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar ya esta parte. El capítulo 2 de Génesis, si me permite explicarlo así, es el capítulo 1 presentó la creación de Dios en 6 días. El capítulo 2, hermanos, es como si hiciera un zoom, ¿verdad? A lo que está pasando especialmente en el día sexto, ¿ok? Es como hiciera un zoom, es como si Moisés, ¿verdad? En el capítulo 2 hiciera una recapitulación y especificara más por inspiración de Dios y por mandato de Dios para describir más la creación del hombre, ¿verdad? La aparición de un huerto y la creación de la mujer. En el capítulo 1, hermanos, nos dejó Moisés con este sentido, ¿verdad? Que dice la Biblia que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y luego dice, varón y hembra los creó, ¿verdad? A su imagen y semejanza. Y luego, pero el capítulo 2, hermanos, es como si hiciera un zoom, ¿verdad? Si pudiéramos ver la escena un poquito más específica de lo que realmente Dios está haciendo y el papel del hombre y la mujer, yo creo, en el matrimonio. En este sermón, hermanos, de esta mañana no vamos a ver tanto el asunto de la mujer, ¿verdad? Hay varios detalles que creo que son muy importantes para la creación de la mujer y el asunto de la familia que voy a dejar para después. No quería correr en ese aspecto porque creo que es importante que necesitamos verlo. Pero quiero hablar especialmente sobre este asunto del hombre y en el huerto, el hombre y el huerto. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver, hay algo, hermanos, el hombre y el huerto tienen un tema en común. Un tema que vamos a estar viendo en el sermón de hoy, hermanos, y yo sé que a veces hasta parece grosería esta palabra, pero es la palabra trabajo. Yo sé que para algunos parece mala palabra, ¿verdad? Siempre les echo carrilla a veces a los jóvenes o a los alumnos del instituto, les digo, a ver, díganla, es terapia, ¿verdad? La palabra trabajo, ¿verdad? Hermanos, los primeros versículos van a enfocar en este tema del trabajo, ¿ok? Ahora, ¿cómo que van a enfocar en este tema del trabajo, verdad? Quiero que vea aquí conmigo, bueno, ya acabo de decir las divisiones, ¿verdad? El capítulo se divide de esta manera. Dios descansa y bendice el séptimo día. La segunda parte, Dios prepara un lugar para que el hombre viva y trabaje. Y la tercera parte de este capítulo es Dios prepara a una mujer para que el hombre cumpla su responsabilidad en el mundo. Y esa es la parte que no vamos a ver en este sermón. En este sermón vamos a ver las primeras 2 partes. Y la primera parte, los primeros 3 versículos van a empezar, hermanos, a introducirnos esta idea de trabajo y descanso. ¿Ok? Trabajo y descanso.
En el versículo 1 que leemos dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Hermanos, este versículo enfatiza que fueron terminados el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos, ¿ok? La palabra ejército, ¿verdad? Nada más hay que tener cuidado en nuestra mente. Cuando leemos la palabra ejército, uno piensa en soldados, pero realmente lo que quiere decir es todo lo que había, todo lo que existe en el cielo y en la tierra fue creado. Y después, hermanos, se enfatiza la palabra trabajo y el descanso de Dios en el séptimo día. Mire cómo pudiéramos acomodar el versículo 2 y 3, ¿verdad? De una forma en esquema. Dice así, versículo 2 y 3. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Y luego da la explicación, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ok, hermanos, tres cosas se enfatizan aquí. Si usted puede ver, tres cosas se enfatizan aquí. La primera es el día séptimo. 3 veces en estos versículos se enfatiza el día ¿qué? Séptimo, el día séptimo. Luego, 3 veces en este versículo se enfatiza obra, obra. Hermanos, esa palabra pudiéramos legítimamente traducirla trabajo, ¿ok? Acabó Dios en el día séptimo el trabajo, la labor, la chamba, si le gusta a usted, que hizo, ¿ok? Y también se repite 2 veces, ¿verdad? Que Dios, ¿qué? Reposó. Que Dios reposó, ¿ok? Entonces, hermanos, de nuevo, sobre ese énfasis, ahora creo que estos versículos fueron a propósitos por lo que después va a hablar del hombre y el huerto, ¿ok? Entonces, de nuevo, el tema que unifica probablemente esas secciones tiene que ver con el trabajo. Ahora, vamos a comenzar, hermanos, a pensar en este asunto del trabajo. La palabra obra aquí que se utiliza es la palabra meleká y es la palabra para hablar de trabajo, hermanos, ¿ok? Esta palabra es la más común, la más general para hablar de trabajo, cualquier tipo de trabajo. Hermanos, ser hecho a la imagen y la semejanza de Dios incluye la capacidad de ¿qué? De trabajar, porque ¿a quién se describe aquí que quién está trabajando aquí? En versículo 2 y 3. Dios es el que está trabajando. Dios trabaja. Dios trabaja. Entonces, hermanos, ser hecho a la imagen y la semejanza de Dios incluye la capacidad de ¿qué? La capacidad de trabajar. Hermanos, la capacidad de trabajar. Quiero, hermanos, podría yo agarrar aquí y empezar muchos versículos y muchas citas sobre el asunto del trabajo, pero mejor me gustaría, hermanos, darle una ilustración de la historia, ¿verdad? De unos hermanos cristianos en Inglaterra y en América, los Estados Unidos, ¿verdad? Que se le llamaban los puritanos, hermanos. Y ellos desarrollaron algo que era su teología del trabajo. Regularmente, hermanos, esta foto que está aquí es la ilustración común para hablar de los puritanos, ¿verdad? Hermanos, los primeros peregrinos que fundaron los Estados Unidos eran puritanos. Y los puritanos vinieron huyendo de Inglaterra por libertad religiosa. Pero estos hombres y estos hermanos creyentes, hermanos, nos enseñaron y nos explicaron este asunto del trabajo como no había sido hecho antes. Hermanos, debido a la Iglesia Católica Romana, en un tiempo en la historia, hermanos, hicieron una división entre el trabajo secular y el trabajo sagrado o religioso. Entonces, le dieron mucho valor al trabajo religioso y le dieron menos valor al trabajo secular. Entonces, si uno quería dedicarse a las cosas de Dios, pues uno tenía que ser monje o sacerdote o algo. Pero si tú no, pues tú trabajabas al trabajo secular, vil y menospreciado. Los puritanos dijeron, no es así. Dios nunca hace una separación del trabajo. Dios nunca hace una separación. Y entonces, ¿verdad? Un pastor, Richard Steele, predicando a su iglesia, dice esto.
Dios llama a cada hombre y mujer para que le sirvan en algún empleo peculiar en este mundo, tanto para su propio bien, para el bien común. El gran gobernador del mundo ha designado a cada hombre su puesto y provincia correspondientes. Hermanos, ellos le llamaban la doctrina de la vocación o del llamado. Ellos decían, Dios ha llamado a cada persona a un trabajo en particular, un trabajo en particular. Y dice aquí, para que le sirvan. Dios ha querido, y esto es lo que predicaban. Otro predicador, Cotton Mather, ¿verdad? Dice, todo cristiano normalmente debería tener un llamado. Es decir, debe haber un negocio especial donde el cristiano debe pasar la mayor parte de su tiempo, y esto es para que glorifique a Dios. Y hermanos, esta idea, hermanos, los puritanos son el mejor ejemplo de una perspectiva bíblica del trabajo. Hermanos, imagínense si solamente, hermanos, si solamente nuestras reuniones del domingo fueran la única manera de servir y agradar a Dios. Pues qué poquito. De todos nuestros 7 días, imagínense, si la única manera de servir y agradar a Dios fuera en este servicio, y esta es la idea que los puritanos dijeron, no, servimos a Dios en nuestros trabajos, servimos a Dios con lo que Dios nos ha dado, y los pastores significaban, en donde pasamos la mayor parte del ¿qué? De nuestro tiempo. De nuestro tiempo, hermanos. Pero de nuevo, esa es una mentalidad que, porque de nuevo uno piensa, ay, Señor, yo cómo te voy a servir aquí en la maquila, yo cómo te voy a servir aquí enjarrando, Señor, yo cómo te voy a servir manejando, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado un trabajo. Y en eso que ocupamos nuestro tiempo, tenemos que servir al Señor y glorificar al Señor. En eso, hermanos, este asunto del trabajo. Hermanos, los puritanos, ¿verdad? Los puritanos, hermanos, trataron de determinar la dicotomía que existe, la división que existe entre lo secular y lo sagrado. El trabajo, ellos decían, el trabajo se hace en la presencia de Dios. Decía un puritano, la mayoría de la gente debe hacer su trabajo ordinario, que ese trabajo se hace principalmente con Dios a la vista, le sirve y glorifica. El trabajo que se hace con Dios a la vista le sirve y le glorifica. Que el trabajo ordinario, por lo tanto, no está en un compartimiento separado de la relación de uno con Dios, sino que es un hecho y una actividad sumamente espiritual. Que el trabajo de uno, por lo tanto, tiene que ser hecho concienzudamente, y que el trabajo de un cristiano es lo más importante que hace en la vida. Hermanos, el trabajo está relacionado de nuestra relación con, está directamente, ahora sí que relacionado de nuestra relación con Dios. De nuevo, pero a veces pensamos, solamente el trabajo que se hace en la iglesia o solamente el trabajo religioso es el trabajo que demanda espiritualidad. Pero de mí no se demanda espiritualidad, ¿verdad? Mientras hago manejando, ¿verdad? Imagínense qué daño causa a los cristianos pensar, yo no necesito ser espiritual, ¿para qué? Para barrer, para trapear, para enjarrar, para hacer, ¿verdad? De contadora, yo no necesito. Imagínense qué daño hace. Necesitamos ser espirituales en cualquier trabajo. En cualquier trabajo. Y esto era la mente de los puritanos. Ahora, hermanos, todo eso que los puritanos, todo lo que enseñaban, promovían y vivían, venía de la Biblia. Por eso le digo, a lo mejor puedo darle un montón de versículos, pero ellos son el mejor ejemplo. Ellos son el mejor ejemplo, hermanos. Hermanos, los puritanos eran personas, y puse esa foto porque no se me... Cuando yo pienso en el campo, yo pienso trabajo duro. Y los puritanos creían en el trabajo duro. El trabajo duro. El trabajo es para hacerse duro, para hacerse concienzudamente. El trabajo no es para hacerse fácil, ¿verdad? Y ellos creían en el trabajo duro. Pero a la misma vez, hermanos, los puritanos exhortaron también contra el abuso del ¿qué?
Del trabajo, porque uno piensa, pues si el trabajo se hace para Dios, pues hay que darle más que al trabajo. Pero ellos también exhortaron con el abuso del trabajo, ¿verdad? Dios, hermanos, tiene, ¿verdad? Dios tiene y nos ha dado tiempo para trabajar, que tenemos que trabajar. Pero Dios también ha establecido un tiempo que le damos específicamente a Él. Y eso es lo que vamos a ver. Este es uno de los asuntos, como el trabajo y el descanso deben formar un buen equilibrio en la vida de los cristianos, el trabajo y el descanso. Hermanos, otra de las cosas interesantes del trabajo. Los puritanos enseñaron la perspectiva correcta del uso del dinero sin sentirse culpables de hacer dinero. Hermanos, no debemos sentirnos culpables, a la vez que, al igual que los puritanos, los cristianos no debemos sentir culpables de hacer dinero, ¿ok? No hay que ser, ¿verdad? Porque en un mundo socialista y cosas así, ¿verdad? Es como pecado si haces dinero. La riqueza no es mala, hermanos, ¿ok? Hermanos, la riqueza no es mala. Lo correcto es la perspectiva bíblica. Déjenme leerle una cita, ¿verdad? Un puritano llamado William Perkins, ¿verdad? William Perkins decía esto, ¿verdad? Sobre la riqueza. Los que tienen riqueza deben considerar que Dios no es solamente el Señor soberano, sino el Señor de sus riquezas. Y que ellos mismos son los mayordomos de Dios para emplearlos y administrarlos de acuerdo con su voluntad. Sí, además que deben rendirle cuentas, tanto por tener como por usar esas riquezas que tienen y usan. Debemos usar y poseer los bienes que tenemos de tal manera que el uso y la posesión de ellos puedan tender la gloria a Dios y la salvación de nuestras almas. ¿Ok? Dice la gloria a Dios y la salvación. Dice el pastor Perkins, nuestras riquezas deben emplearse para los usos necesarios. Va a sugerir. Estos son, en primer lugar, el mantenimiento de nuestro propio buen estado y condición. En segundo lugar, el bien de los demás, especialmente de los que son de nuestra familia o parentesco. En tercer lugar, el socorro de los pobres. En cuarto lugar, el mantenimiento de la iglesia de Dios y la religión verdadera. Y en quinto lugar, el mantenimiento de la comunidad. Y esto es lo que predicaba. Ahora, hermanos, lo que es muy especial de los puritanos es que no nada más eran palabras. Ellos lo hacían una realidad. Ellos lo hacían una realidad, ¿verdad? Ellos no estaban en contra y eran trabajadores duros, eran trabajadores que trabajaban duro y hacían riquezas, pero tenían una perspectiva de que las riquezas, ¿verdad? Son para el Señor y yo debo administrar las riquezas. Yo soy el mayordomo del Señor sobre las riquezas. Hermanos, un detalle interesante también. La Confesión de Westminster de 1647, ¿verdad? Que escribieron la mayoría puritanos ingleses. En el capítulo 16, hermanos, tiene un artículo que habla de las buenas obras. ¿Ok? Ahora, hermanos, cuando pensamos nosotros los cristianos de buenas obras, ¿en qué estamos pensando muchas veces? Caridad. Hermanos, el problema a veces de los cristianos cuando pensamos en buenas obras, de nuevo, a veces es nuestra inclinación de pensar en obras religiosas o en obras de caridad. Pero la realidad, hermanos, es que cuando la Biblia habla de buenas obras, habla de cualquier actividad y cualquier trabajo. Vimos, hermanos, estamos viendo en Romanos capítulo 2 que Dios va a recompensar y pagar a cada uno conforme su obra. Y de nuevo, hermanos, imagínense si solamente la obra que hacemos aquí, si solamente que hacemos en la iglesia es por la que Dios nos va a recompensar, hermanos. Yo creo que hasta ya le debemos al Señor. Ahora, miren lo que dice el artículo de Westminster. Estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, miren lo que consideraron los puritanos, son los frutos y evidencias de una fe viva y verdadera. Las buenas obras, dice, son los frutos y evidencias de una fe viva y verdadera. Ahora noten, y por ella manifiestan los creyentes su gratitud,
fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adoran la profesión del evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, pues los creyentes hechura de él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Hermanos, cuando los puritanos hablaban de buenas obras, no nada más hablaban de buenas obras religiosas, hablaban de todo tipo de trabajo. Y ellos veían el trabajo como un fruto y evidencia de una fe viva y verdadera. Hermanos, los puritanos veían, si somos cristianos, ¿dónde se va a demostrar? En nuestro trabajo. Si somos cristianos y tenemos una fe que decimos que es viva y verdadera, en el Dios vivo y verdadero, ¿dónde se va a ver eso? Ellos creían en el trabajo, en todo lo que hacemos, en todas las buenas obras. Ahora, hermano, yo le pregunto, y bueno, voy a hacer esta pregunta. Yo sospecho que nadie aquí trabaja para el narcotráfico, ¿verdad? Y si trabaja, no me diga, por favor. Pero creo que todos nosotros trabajamos para el bien de los demás. ¿Cómo le llamamos a eso? Buena obra. ¿No? Digo, a excepción que alguien trabaje aquí, ¿verdad? En el narcotráfico, cosas así ilegales, que no me diga. Pero que, hermanos, todo el trabajo que hacemos es necesario para el bien de la comunidad. ¿Cómo le llama eso? Buenas obras. Buenas obras. Hermanos, el trabajo es parte, hermanos, es parte de la imagen de Dios. Hermanos, cuando mire de nuevo, los dos versículos que están hablando de Dios y están describiendo a Dios, están hablando de un Dios trabajador, ¿no? No estamos, a ver, hermano, ¿lo estoy inventando o sí dice el texto? La obra, la obra, la obra. La imagen de Dios, hermanos, la imagen de Dios es un Dios trabajador y nosotros somos creados, tenemos la capacidad de trabajar, hermanos, y tenemos que darle la dignidad al trabajo que necesita. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Segunda cosa que también habla aquí, el descanso. Hermanos, dice aquí, ¿verdad? Versículo 2, y reposó el día séptimo. Y luego versículo 3, porque en él reposó, ¿qué? De toda la obra que ha hecho. Hermanos, hablando del descanso, no hay mandamiento antes del Éxodo que se tenía que guardar el día de reposo. Dios nunca le dijo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Vas a trabajar 6 días y el séptimo día vas a ¿qué? A descansar. No, nunca le fue dado a los patriarcas, nunca a Isaac, nunca a Jacob. No, usted no va a encontrar un versículo antes de la ley del Éxodo que Dios les decía, a ver, chamben 6 días y el séptimo ¿qué? Van a descansar. Hermanos, de hecho, ¿verdad? La palabra Shabbat que utilizan los judíos es muy relacionada al verbo que se utiliza aquí. La palabra reposó, realmente, yo sé que la traducción tiene la idea de como que nos descansamos, ¿verdad? Y nos tiramos. Pero realmente la palabra tiene más idea de que quiere decir que Dios dejó de trabajar, que Dios cesó de trabajar. El verbo tiene más la idea en este contexto de que Dios cesó o dejó de trabajar. Ahora, hermanos, cuando Dios introduce el día del reposo, ¿verdad? El día de reposo también tenía su base como la imitación de Dios. Mire Éxodo 20. Aquí, hermanos, es la primera vez, bueno, vemos el mandamiento del asunto del reposo. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Mire, 4 versículos para hablar del reposo y del descanso. Dice aquí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra o tu trabajo, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Y luego anote aquí, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, dos cosas que están notando aquí los versículos. Primero, dice aquí, hermanos, en estas palabras, es reposo para Jehová. Este descanso, este día donde no se va a trabajar, ¿para quién es? ¿Para quién es? Ahora, hermanos, y aquí es nuestra idea de donde el reposo es para Jehová. Hermanos, nuestro día libre también ¿para quién es? Pero nosotros pensamos, no, el día libre es para... Y bueno, después, hermanos, creo que ya lo he predicado hoy, tenemos que tener un estudio sobre cómo usamos el tiempo libre y el entretenimiento. Porque muchas veces nosotros pensamos, el día de descanso, mi día libre es mío. Y como es mío, pues es cuando consiento la carne. Veo lo que quiero, como lo que quiero, hago lo que quiero, porque es mi día de descanso. Cuando Dios les da el día de descanso, les dice, es reposo ¿para quién? Para Jehová. Ese día no vas a trabajar y ese día es ¿para quién? Es para el Señor. Ahora, noten aquí el versículo, va a dar la explicación o la base. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque eso imita a Dios. Porque en 6 días hizo, porque en 6 días trabajó y el séptimo ¿qué? Lo descansó o lo reposó y lo... Hermanos, cuando Dios usa la palabra ahí en Génesis, lo santificó, y cuando aquí dice aquí, acuérdate del día de reposo para santificarlo, de nuevo, la idea no era, ay, pues mira, hazlo sagrado, hazlo súper especial, como los fariseos, ¿se acuerdan? Los fariseos, hermanos, los fariseos ni siquiera prendían una hornilla, porque decían, es que prender fuego es como trabajar, entonces pues mejor no hay que trabajar. Entonces voy a contratar a gente, oye, ven, préndeme la hornilla. Porque yo no puedo trabajar, pero tú no eres judío, entonces préndeme la hornilla. Hermanos, los judíos ortodoxos de hoy en día ni siquiera, ¿verdad?, utilizan a un sirviente para subir el ascensor. Porque dice Dios que no debes prender fuego en el día de reposo. Entonces dicen, el ascensor hace una chispa, eso es fuego. Pues hay que contratar a alguien. Y eso hacen. Pero no, hermanos, el día de reposo no fue para llevarlo a ese extremo. El día de reposo era la invitación. Y la palabra santificó no quiere darle estar en un sentido religioso, sino era apartarlo. Cuando dice que Dios lo santificó, Dios lo apartó. Y Dios nos está diciendo, bueno, Dios les dijo al pueblo de Israel, ¿saben qué? Cuando ustedes practiquen el día de reposo, primero, es para el Señor. Y segundo, ¿qué deben hacer? Es para apartarlo. ¿Por qué? Porque es una invitación de Dios. Él trabajó, y trabajó duro, y descansó. Y descansó. Ahora, hermanos, note aquí. Aquí, entonces, la primera perspectiva, la correcta es que el reposo, el día de reposo tenía su base como la imitación de Dios. Hermanos, y el día de reposo fue dado ¿para qué? El refrigerio y descanso. Mira ahí Éxodo 23. Vaya Éxodo 23. Éxodo capítulo 23, versículo 12. Dice, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Hermanos, me gusta mucho la palabra que utiliza ahí, refrigerio. Hermanos, habla de descanso. Hermanos, el día de reposo fue dado ¿para qué? Para descansar, para tomar refrigerio, para recuperar el cuerpo y la mente. Hermanos, Dios dio este día. Y hermanos, ahora, uno pensaría, ¿por qué lo hizo Dios? Bueno, porque Él está haciendo un ejemplo de trabajo y descanso. Pero también, hermanos, porque después de la caída Él sabe nuestra naturaleza, ¿verdad? Si el trabajo me da dinero, más trabajo, más dinero, pues ¿qué voy a hacer? Y el cuerpo y la mente.
¿Cuándo van a descansar? Mire que en Éxodo dice, ni tu buey ni tu asno. Ellos necesitan ¿qué? Descanso. Ellos necesitan descanso. Entonces, mire un versículo más. Éxodo 31:17. Éxodo 31:17. Éxodo 31:17. Hermanos, dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día, ¿qué dice aquí? Hermanos, y aquí están las dos palabras hebreas. Cesó es la misma palabra que aparece en Génesis, y la palabra reposó habla del refrigerio. Ahora, hermanos, Dios no necesita descansar, dice Isaías. Él no se fatiga. Pero ¿quiénes sí se fatigan? Hermanos, el trabajo y el descanso, en mi entendimiento, es la imagen de Dios. ¿No? Regrese a Génesis capítulo 2. Hermanos, el trabajo y el descanso son parte de la imagen de Dios. Lo que está enfatizando los primeros 3 versículos, hermanos, es, ¿verdad? Un Dios que trabaja y un Dios que descansa. Y no descansa porque necesite descanso, sino porque Él está poniendo, ¿verdad?, la base de nosotros de imitar. Hermanos, necesitamos trabajar, pero también necesitamos, ¿qué? Descansar. Trabajar duro y descansar. Trabajar duro y descansar. Ahora, estos versículos, ¿verdad?, están presentando esta idea. Y después, la siguiente sección, mire, versículos 14 al 17. Mire, versículo 4 al adelante dice, Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día, ¿verdad?, que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Hermanos, noten aquí, por favor. Aquí va a empezar el hombre y el huerto. El hombre y el huerto. Se reintroduce el relato más específico en la creación en el versículo 4. Pero versículos 5 y 6, hermanos, se describe la condición de la tierra y su necesidad. Déjenme ponerle otro versículo en otra traducción que se entiende un poquito mejor. Versículos 5 y 6. Miren según la Biblia de las Américas. Por favor, dice aquí. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había ¿qué? Hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor. También la palabra se puede traducir manantial o fuente, hermanos. Se puede traducir manantial o fuente que regaba toda la superficie ¿qué? Del suelo. Hermanos, la tierra fue mantenida por el Señor en lo que el hombre comenzaba a trabajar la tierra. El hombre no fue creado, hermanos, para tomar vacaciones en el huerto del Edén haciendo nada. Porque a veces nos imaginamos, ¿verdad? Ay, qué suave, Dios lo puso en el huerto del Edén, sin pecado, sin maldad, para echarse sus coquitos. Y ay, ¿verdad? Esas imágenes románticas del huerto del Edén, ¿verdad? Y Adán y Eva, como que, ay, pues no hay que hacer nada, no hay pecado, no hay caída, no hay deudas, no hay que pagar, no hay recibos que pagar. Y, ¿verdad? Y nuestra mente piensa, ¿verdad? Oh, qué suave. Pero no, hermano, no. El Edén no fue creado para sus vacaciones, para hacer nada. Y el versículo 5 y 6 nos dice, ¿verdad? No había arbusto ni había una planta por 2 cosas. Porque Dios no había enviado lluvia y porque no había hombre para trabajarla. ¿Qué necesitaba el huerto? ¿Qué necesitaba la tierra? Hombre y mujer que la trabajaran. Y en tanto, dice el versículo 6, Dios ¿qué?
levantaba una fuente para mantener la tierra, para regar la tierra. Hermanos, de nuevo, esta es la idea ¿verdad? Esta es la idea del huerto. El huerto no fue para vacacionar. El hombre no fue creado para vacacionar, ¿verdad? Fue creado para trabajar. Ahora, hermanos, note aquí. Y aquí empieza, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y fue el hombre un qué? Ser viviente. Se describe al hombre proviniendo de la tierra. Hermanos, hay un juego de palabras aquí. Entonces Jehová Dios formó la palabra en hebreo, el Adán o al Adán, y lo formó de la Adama. Adama, hermanos, es la idea de tierra o polvo de la tierra. Entonces dice aquí, Dios formó al Adán de la ¿qué? De la Adama, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser ¿qué? Viviente. Dice Salmo 103:14, hermanos, Salmo 103:14. Déjenme buscarlo rapidito. Salmo 103:14. Exactamente. Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos qué? Polvo. Hermanos, uno pensaría, regresa a Génesis capítulo 2. Pudiendo crear al hombre de oro, pudiendo crear al hombre de una piedra preciosa, pudiendo crear al hombre de otro material de la tierra, decide crearlo de qué? De la polvo, de la tierra. ¿Qué pasó, Carlos? Si así se nos sube y regresamos a la tierra, fuéramos de piedras preciosas. Hermanos, ¿qué está tratando? Hermanos, de lo más, de lo que menos uno pensaría, de eso está haciendo el hombre. Y dice aquí, y está soplando en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Y así llegó a ser el hombre un ¿qué? Un ser viviente. Hermanos, un ser viviente. Se describe, ¿verdad? Mire, versículos 8 al 14. 8 al 14, hermanos, va a hablar de un jardín llamado Edén, con un río que se dividía en 4. Hermanos, ¿no les hubiera gustado que el versículo 7 fuera un versículo más extenso? A ver, Señor, sí, creaste al hombre de la tierra, creaste al hombre del polvo de la tierra y soplaste en su nariz aliento de vida. ¿Y qué pasó? O sea, que caminaba ya, cojeaba, oye, Señor, y todo lo demás. ¿No le hubiera gustado una descripción así? Claro. Pero no hay una descripción así. Inmediatamente lo que sigue es que presentarnos un huerto, y un huerto, ¿verdad? Que dice aquí, mire versículos, nada más 8 y 9, para que vea qué tipo de huerto. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. También puede traducirse del conocimiento del bien y del mal. Y salían de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartían en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Guión, este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Hermanos, de los 4 ríos que se mencionan, ¿verdad? Ahora hay que entender algo. Esta tierra que está describiendo Moisés es una tierra antes del diluvio. Después del diluvio, hermanos, la tierra cambió mucho. No sabemos si los ríos que mencionan aquí estaban en el mismo lugar, pero por lo menos hay 2 ríos claramente identificados que están aquí. Miren, hermanos, si pueden ver aquí, está aquí. El río Éufrates corre por el país de Siria e Irak. El río Tigris también corre por el río. Y todos desembocan aquí, hermanos, ¿verdad? En Kuwait, más o menos, ¿verdad? Estos son los ríos que conocemos. ¿Son los mismos de la creación? No sabemos, pero son los ríos que identificamos, ¿verdad? El río Hidekel es el río Tigris, y dice aquí que está por la tierra de Asiria. Coincide,
¿Ok? El Éufrates no dice más detalles, pero es el más conocido. ¿Y los otros dos? Los otros dos, ¿dónde estaban? Bueno, algunos han sugerido, esto es pura sugerencia, ¿ok? Pura sugerencia, que los dos siguientes ríos, ¿verdad? Eran así, Pisón, ¿verdad? Y Guión, ¿verdad? ¿Qué era por qué? Porque esto es ya más abajito de Irak, ¿verdad? Y esto, hermanos, abajito, este río Guión, creen que se extendía hasta, que se creía hasta Arabia, o a lo mejor corría hasta Egipto. No sabemos precisamente dónde estaban estos ríos. Ahora, el punto importante aquí que está diciendo es que, hermanos, y el punto importante para nosotros es que la historia universal, no cristiana, ¿verdad? Dice que la cuna de la civilización fue en esos lugares. ¿Ok? Si usted busca los libros de decir los hombres, ¿verdad? Los homo sapiens, la cultura y todo, XX, dice, se originó ahí. ¿Ok? Se originó ahí. Ese es el único detalle, por pudiera decir, relevante. Que la historia secular, por lo menos, verifica ¿verdad? Que el inicio de la civilización comenzó por aquellos lugares. Ahora, la Biblia nos dice que probablemente comenzó en esos lugares. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer y los puso ¿qué? En el huerto del Edén. En el huerto del Edén. Ahora, hermanos, ¿para qué lo puso en el huerto? Versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Hermanos, se describe la responsabilidad del hombre en el huerto y un solo mandamiento. Dios puso al hombre en el huerto para cultivar y guardar. La palabra cultivar que se utiliza aquí, la palabra abad, tiene la idea de esforzarse en alguna tarea o función. Es la palabra más genérica para referirse a trabajo. Dios puso al hombre en el huerto para que ¿qué? Trabajara. Para que trabajara. Hermanos, la palabra guardar tiene la idea de cuidar de. Hermanos, el hombre también tenía que, era un huerto para trabajar, pero también era un huerto para ¿qué? Para cuidar. Hermanos, eso nos pone un poquito en perspectiva, que Dios no quería hacer de la tierra la sobreexplotación y el desarrollo egoísta, ¿verdad? Como hoy en día pensamos. Hermanos, hoy en día las industrias crecen por el bien de la comunidad. Hermanos, las industrias crecen por el bien de la comunidad. Las industrias tienen cuidado del bien del ambiente y la comunidad y todo eso. Sí hay muchas políticas y todo lo que ustedes quieran para cuidar, pero realmente no, hermanos. Cuando Dios pone al huerto, Dios pone al hombre en el huerto, Dios lo pone para que lo cultive y para que lo guarde. Y hermanos, le da un solo mandamiento. Versículo 16 y 17. Mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, dice que en medio del huerto. Dios, hermanos, habiendo enfatizado que el hombre podía comer, dice, mire, antes de darle el mandamiento, ¿qué le dice? De todo árbol del huerto puedes comer. A ver, ¿me escuchas bien? No, ni tenían problemas de oído. De todo árbol puedes comer. ¿De cuántos? De todos. Menos positivamente Dios le dijo, de todos los que se te antojen, menos que de uno. Ok. En hebreo está enfatizado, de todo árbol ciertamente serán para comer, menos uno porque ciertamente ¿qué? Morirás. Hermanos, ¿qué era el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal? Y quisiera tenerle una respuesta, pero no sé.
Déjenme, dicen unos hermanos aquí. Dar este mandamiento o estos mandamientos transmitió que los humanos son personas morales. ¿Qué significa la moralidad? Sencillamente podrían elegir entre obedecer o desobedecer los mandatos de Dios. Obedecer a Dios conduciría a la abundancia y a la posibilidad de una vida sin fin, pero desobedecer a Dios los colocaría bajo la pena de muerte. Al darle a los humanos tal prohibición, Dios les está proporcionando misericordiosamente un símbolo tangible de su naturaleza moral. Algunas personas argumentan, sin embargo, que la presencia de este árbol hizo imposible que los humanos no pecaran, dada la propensión humana a hacer lo que está prohibido. Pero quienes sostienen esta posición no tienen en cuenta que los primeros humanos aún no tenían ninguna inclinación pecaminosa. Hermanos, Adán y Eva no tenían la misma naturaleza que usted y yo, inclinada al mal. Hermanos, tenemos una naturaleza inclinada al mal. Ellos no tenían. Y Dios los hizo como agentes morales, responsables y libres. Hermanos, Dios nos hizo con libre albedrío. Y el libre albedrío, hermanos, el libre albedrío es una de las cosas que nos distingue de los seres humanos, ¿verdad? Dios nos hizo agentes morales con libre albedrío, pero el libre albedrío también tenía sus responsabilidades. Y hermanos, no existe libertad absoluta. El único que tiene libertad absoluta es Dios. Hermanos, no existe libertad absoluta. ¿Verdad? No existe libertad absoluta. ¿Por qué le digo eso? ¿Verdad? Los términos modernos, todos están buscando libertad. No, la opresión, ¿verdad? La opresión, hermanos. Creo que ya les dije. Un hermano, ¿verdad? Un hermano amigo mío le dijo uno de sus hijos que se quería ir, ¿verdad? Ustedes, opresores, papá y mamá opresor, ustedes que no me dejan ser, yo quiero libertad. Y el hermano le dijo a su hijo, vete aquí, pero quiero que sepas que aunque andes con los cholos y los marihuanos, tienen reglas. ¿Tienes qué? Tienen reglas. Sí. O sea, aunque ves toda esa gente, tienen reglas. Entre los cholos y los marihuanos hay reglas. No existe libertad absoluta. Ahora, lo que Dios está describiendo aquí, cuidando ese árbol, nos está dando verdad de nuevo. Somos agentes morales capaces de obedecer o desobedecer. Somos agentes libres, con una libertad, ¿verdad?, que tiene una responsabilidad. Hermanos, ellos fueron creados sin inclinación al mal. Sin inclinación al mal. Y entonces, dice aquí, dice otro hermano, la libertad no tiene sentido sin prohibición. El límite para Adán es un solo árbol. Hermanos, el límite para Adán era un solo árbol. Y el texto enfatiza que de todo árbol puedes comer. Esta prohibición, sin embargo, se establece en los términos más enérgicos, como lo fue la disposición. Hermanos, cuando dice aquí, pero del árbol de la ciencia del bien, establece un contraste entre la provisión y la prohibición. Hermanos, en Dios tenemos todo lo que necesitamos. En su palabra y en sus mandamientos tenemos ¿qué? Todos los que necesitamos. Pero si decidimos desobedecer y buscar en otro lado, tragedia causa. Hermanos, 3 ideas para pensar y terminar. Dios nos ha dado el trabajo como parte de su imagen. Dios nos ha dado el trabajo como parte de su imagen. Hermanos, nosotros que estamos entendiendo la Biblia, que conocemos la Biblia, los cristianos deberían ser los mejores trabajadores, los más esforzados. Hermanos, mi sugerencia para nosotros es que si no hemos sido buenos trabajadores, seamos buenos trabajadores.
seamos honestos, seamos puntuales, seamos esforzados. Hermanos, hermanos, en el trabajo se tiene que trabajar duro, se tiene que ganar justamente. Hermanos, yo creo que los cristianos y los puritanos también, algo que yo admiro mucho de los puritanos no estaban en contra de regalar el trabajo y estaban en contra de pagar menos por el trabajo. Ellos querían, el trabajo se tiene que pagar justamente. Pero hay, ¿verdad?, una mala idea en nuestro mundo. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Hasta meme se hizo. Tengo un amigo que lo hace más barato. Y sale un desastre. ¿Por qué? Porque no queremos pagar más. Pero hermanos, el trabajo se debe pagar justamente. Hermanos, los cristianos debemos ser los mejores trabajadores. Pero a veces adivine a quienes menos quieren contratar. A veces. ¿Verdad? Ah, ¿eres cristiano? No, entonces no. ¿Y a los que ¿por qué? Es que quedan mal. Sí, dicen que son cristianos, pero no son responsables, no llegan a tiempo, no son confiables. Hermanos, Dios nos ha dado el trabajo como parte de su imagen. Hermanos, Dios nos ha dado el descanso como parte de su ejemplo. Hermanos, hay que trabajar duro, hay que trabajar fuerte. Hermanos, el trabajo que hacemos lo hacemos en la presencia de Dios. En verdad, cambie eso, hermanos. Cambie eso en su mente, en su corazón, y va a cambiar la manera en que trabaja. Pero también Dios nos ha dado el descanso como parte de ¿qué? De su ejemplo. Hermanos, necesitamos el descanso. Necesitamos el descanso. Es parte de su ejemplo. Hermanos, necesitamos que nuestro cuerpo se recupere. Necesitamos que nuestra mente se recupere. No podemos, hermanos, no, Dios no nos creó como máquinas para trabajar todos los días, todas las horas. El descanso, hermanos, necesitamos. Ahora, yo sé que este es como un sermón incompleto, porque la Biblia también nos da directrices de descanso, ¿verdad? De no usar el descanso carnalmente. Pero la realidad es que necesitamos descanso a nuestro cuerpo. Creo que le dije, ¿verdad? Crisóstomo decía, ¿por qué los días del invierno, las noches son más largas? Decía uno de los padres de la iglesia. ¿Por qué las noches del invierno son? Crisóstomo decía, para que podamos tomar más descanso de los ritmos ajetreados de la vida. No, David, ya no dice, pero es una buena observación. Hermanos, para el descanso. Necesitamos descansar. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu necesitan descansar. Y hermanos, Dios nos ha creado con la capacidad de decidir también, este es texto, de agradarlo y obedecer su palabra, o desagradarlo y de desobedecer su ¿qué? Su palabra. Un solo mandamiento. Hermanos, nota aquí, toda tentación, me gusta mucho cómo el hermano Jim Berg pone esto. Toda tentación tiene una naturaleza muy parecida al pecado del primer hombre. Y vamos a ver en Génesis capítulo 3. Dios le dijo, de todo árbol puedes comer. Dios quería enfatizar su provisión y su bendición. Cuando la serpiente lo tienta, ay, Dios es muy egoísta. No te deja comer de ese árbol de Dios. Y se presenta a Dios como que tirándole una mentira. Es más, te digo que ni lo tocares. ¿Verdad? Pero ¿sabes por qué? Porque él teme que seas como él. Y una mentira. ¿Sabe a qué nos lleva una mentira? A la insatisfacción. Sí, es cierto. Yo necesito algo más. Sí, es cierto. Es que todos esos árboles no me van a poder hacer felices. Yo necesito ese árbol. Pero Dios te dijo que tienes provisión en todos. Sí, pero es que yo necesito este. Y la mentira acerca de Dios, toda mentira acerca de Dios nos va a llevar a la insatisfacción. Dios no es suficiente. Su palabra no es suficiente. Yo necesito algo más. Y entonces el hombre comienza a buscar en la creación lo que solamente el creador puede hacer.
¿Note qué? Obedecer o desobedecer su palabra. Su palabra. Hermanos, que Dios nos ayude en estas aplicaciones. En estas aplicaciones. Trabajo como parte de su imagen, el descanso como parte de su ejemplo y la capacidad que Dios nos ha dado de agradarlo o desagradarlo cada día con nuestras elecciones. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por el relato de Génesis capítulo 2. Yo nunca pensé que me iba a encontrar, yo quería hablar del trabajo, pero nunca pensé que me iba a encontrar el trabajo de una manera así, y la combinación del trabajo y el descanso, y la descripción de un huerto para un hombre para trabajar, y trabajar fuerte. Y también el huerto, en el huerto y en la vida diaria del hombre, constantemente habría la prueba de obedecer o desobedecer a Dios. Señor, ayúdanos. Porque estamos sometidos a cosas muy parecidas. En el trabajo y en el descanso somos sometidos si agradamos o te desagradamos. Si obedecemos y o no obedecemos tu palabra. Señor, ayúdanos. Oro por mí mismo y oro por mis hermanos, que nos hagas hijos de Dios, esforzados. Haznos hijos de Dios trabajadores. Haznos hijos de Dios responsables. Haznos, Señor, buenos hijos, que te agraden. Ayúdanos, Señor, quita de nuestra mente separar lo sagrado y lo secular, cuando todo trabajo es hecho en tu presencia. Ayuda a mis hermanos a pensar, Señor, que piensen correctamente de lo que hacen para ti, porque el trabajo es donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo. Que nuestro trabajo lo hagamos ante tu presencia. Ayúdanos también a tomar los tiempos adecuados de descanso. Señor, nosotros sí nos fatigamos y nos cansamos, nos abrumamos. Necesitamos el descanso de nuestro cuerpo y nuestra alma. Ayúdanos, por favor. Bendice a nosotros, a tu iglesia. Cristo te lo pido. Amén. Bien, hermanos.